Doctor, ¿cómo está? Muy bien, Sí, muy mucho buenos gusto. días. Carlos Lascano para servirle. Muchas gracias. Sí. Antes que nada, nos gustaría que nos comentara quién es el doctor Carlos Lascano. Bueno, yo soy arqueólogo de licenciatura, estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, también me gradué en la misma escuela de maestro en arqueología y posteriormente hice mi doctorado con un trabajo etnoarqueológico sobre la bebida del mezcal para doctorarme en doctor en antropología aquí en la UNAM. Ahora que lo menciona, pues sí, nos interesa mucho el mezcal. ¿A usted le gusta el mezcal, doctor? Sí, como no, he probado de diversas regiones y latitudes de toda la República Mexicana y sí es una bebida fuerte, pero muy agradable, que hay que tomar con moderación porque sí este, tiene ese potencial alcohólico. Cierto. Mira, le agradecemos que nos permita tener esta pequeña charla con usted, sobre todo porque en recientes fechas ha habido un poco de controversia en cuanto al origen del mezcal y uno de sus trabajos junto con la doctora Serrapuche pues como que devela ciertos indicios de los orígenes del mezcal. ¿Por qué no nos platica un poco de esta investigación que pues, como usted nos comentaba, ya finalizó, pero ha tenido un nuevo realce últimamente? Bueno, hay que iniciar señalando que en México la investigación arqueológica es sumamente fructífera. Y uno de los trabajos que se iniciaron en el año de 1992-94 fue la puesta en ejecución de una investigación antropológica y en específico arqueológica para conocer eh, los elementos fundamentales de lo que era un sitio llamado Xochiteca, 92-94. En ese lugar, 92-94, perdón, en ese momento, la investigación que se tenía en esa región era sobre otro sitio principal, que es Cacaxtla, que es vecino inmediato de Xochiteca. Entonces, la intención de la investigación del proyecto de Xochiteca era establecer varios aspectos generales, cronologías, sistemas constructivos, funcionalidad de los edificios y sobre todo poner y abrir el sitio arqueológico a la población. Así es como se inicia la investigación. Posterior a los trabajos que la doctora Serra inició en este sitio arqueológico, se definió que había que abarcar mayor ámbito de lo que estas sociedades habían realizado. Sobre todo porque nos dimos cuenta que Xochiteca fundamentalmente tenía una cronología más temprana que lo reportado en Cacaxtla. Es decir, estoy hablando del 400 antes de Cristo al 200 después de Cristo o de nuestra era. Y Cacaxtla está más bien fechado para el 650 950 después de nuestra era. Entonces había esa doble ocupación. Entonces la intención fue también conocer qué actividades la gente común pudo haber hecho en esas dos ocupaciones. Entonces para eso se abrió una nueva línea de investigación que era identificar en la región donde está asentado el sitio de Xochiteca Cacaxtla unidades habitacionales, porque es allí donde se sabe, podemos identificar con mayor certeza qué actividades se hicieron. Insisto, para las dos ocupaciones. Entonces allí fue donde encontramos diversas indicios, ¿no?, que nos hablan de estas actividades. Lo primero de ello era saber si qué actividad fundamental tenían para la subsistencia de las propias sociedades de aquel entonces. Y eso nos llevó a saber que tenemos las casas y la agricultura de temporal muy cercana y asociada a estas unidades habitacionales. Pero en el caso de las casas de periodo formativo, el más temprano, el más antiguo, ¿no?, nos dimos cuenta que también en algunas de ellas se producían cuentas de piedra verde que se traían desde el río Motagua en Guatemala. Desde ahí llegó el material y aquí se elaboraban estas cuentas. También se trabajaron productos de hueso, hueso de animal, con el cual se obtenían instrumentos, sobre todo para las cuestiones de tejido. Y un elemento más que se encontró asociado a estas casas formativas fueron en un principio oquedades, no sabíamos qué eran. La información antecedente
señalaba que en otras regiones cercanas a lo que nosotros nosotros estamos estudiando en lo que es el norte del Valle de Puebla-Tlaxcala, es donde está el sitio de Xochitecacastle. Entonces ahí encontramos, ¿no?, estas oquedades con elementos que denotaban que habían sido expuestos a fuego, y en algunas de estas oquedades en las paredes habían eh, escurrimientos, en el interior una gran cantidad de piedra quemada, y no sabíamos qué era. La información, como les digo, antecedente señalaba que posiblemente era para coser cerámica, producir cerámica. Sin embargo, se hizo una investigación propio en este sentido y supimos que no era para producir cerámica. Entonces, se establecieron otras posibilidades. Y uno de los elementos principales que se estipuló fue que, en virtud de observar similitudes con elementos actuales para la obtención de la bebida del mezcal, supusimos, de manera hipotética, que probablemente teníamos una correlación entre unidad habitacional, estos hornos o estas oquedades, más unas ollas que habíamos encontrado y que posiblemente pudieran generarse para, o haber sido usados para la producción de la bebida del mezcal. En el medio se comenta que encontrar residuos de destilación es como que un poco complicado porque el alcohol es muy volátil, ¿no? O sea, se evapora. Tengo entendido que han trabajado conjuntamente con otros investigadores, los cuales ellos sí han aportado evidencia de que efectivamente se destilaba, ¿no? Bueno, eso es muy interesante. Para dar cuenta en torno a corroborar o refutar esta hipótesis, se abrieron 4 líneas de investigación. Una es la propia arqueológica. Esto nos llevó a establecer si en otros contextos similares a lo nuestro eh, existían en otros sitios arqueológicos, es decir, si se había reportado. Y si sí, qué resultados habían tenido. Esto nos daría una guía muy importante al respecto para saber si estábamos bien o mal con esta hipótesis. Otra línea de investigación fue la etnohistórica, es decir, saber si hay reporte en los documentos dejados por cronistas sobre la bebida del mezcal y qué decían al respecto. Sabemos que muchas de las investigaciones han tenido que ver básicamente con el pulque, pero ¿qué se decía del mezcal? Y si con lo etnohistórico o esta búsqueda en crónicas ya pudiera desechar la idea de tener mezcal en época prehispánica. La siguiente línea de investigación fue con otros especialistas, con el Instituto de Química, precisamente para saber si ellos pudieran determinar la presencia o no de esta bebida. Y la última fue la etnoarqueológica, es decir, visitar comunidades principalmente indígenas para saber cuáles son los elementos, tanto sociales como ideológicos, y como instrumentos básicos para la producción de la bebida, y ver si eso lo teníamos nosotros de manera arqueológica. Y si sí, bueno, ir aportando evidencias al respecto. Con relación a la parte química, es importante señalar que lo primero era conocer qué elementos teníamos en estas oquedades, que después ya sabíamos eran hornos. Hay que destacar también que primeramente, y para el estudio de estas unidades habitacionales, se hizo un estudio arqueomagnético, de magnometría, con el doctor Luis Barba. Él, con su estudio, determinó la presencia de anomalías bipolares, que es un elemento que ellos así lo establecen, y ellas coincidieron con la presencia de hornos, que ya una vez que los excavamos, los pudimos observar de manera empírica, física, real. Y es ahí donde encontramos esta gran cantidad de piedra quemada y estos escurrimientos. Entonces, el Instituto de Química nos ayudó a identificar qué eran estos escurrimientos. Para eso también la parte etnoarqueológica también fue muy importante, porque pudimos tomar muestras de hornos actuales donde se cocía el maguey y hacer la comparación. Esto permitió establecer que efectivamente nosotros tenemos residuos de maguey, principalmente en 3 de los 4 hornos que logramos excavar. La prospección magnética estableció que teníamos casas y había aproximadamente 12 hornos
ahí localizados, cuestión que ya no se logró después excavar en virtud de que la población ya no quiso que siguiéramos haciendo nuestros estudios en ese lugar. Fue ahí una cuestión que a veces se da en la arqueología, ya la población no está convencida. Hubo problemas con este, porque querían construir ahí casas ya actuales, etcétera. Pero bueno, entonces tuvimos que dejar ahí. La cuestión, básicamente, entonces, en el Instituto de Química nos permitió, se supo que sí, efectivamente teníamos en los hornos, tanto en los cubrimientos de las paredes como en algunos de las piedras, presencia de magma. Otro elemento también muy importante que se descubrió fue el combustible que se utilizó para hacer ese cocimiento, que fue pino. Eso es lo que... Y luego, en las ollas que encontramos, estas ollas, es importante señalar, se encontraron en lo que nosotros denominamos troncocónicas, que también son oquedades hechas en el tepetate, en la tierra madre, para desechar ahí elementos. Entonces ahí encontramos estas ollas, una gran cantidad de ollas, aproximadamente unas 50 o más cantidad de ollas que estaban cortadas a la mitad, muchas de ellas también ya muy rotas, pero teníamos los cuellos, las bases, etcétera. Y en algunas de ellas también teníamos algunos residuos que fueron identificados con base en lo que nosotros también obtuvimos de lo actual. Eso también nos sirvió mucho. Sí, son esas comparaciones tanto de los hornos arqueológicos, de las ollas arqueológicas, de la tierra que ahí venían en estos elementos con lo actual. Y hubo coincidencia en la mayoría de los casos, señalando que teníamos la presencia del maguey. Otro elemento que también ellos sí señalaban es que no había elementos para identificar directamente la bebida en las ollas, en el interior de las ollas, efectivamente por esta cuestión de la volatilidad de los alcoholes. Sin embargo, había otros elementos también interesantes. Cuando hicimos nuestros estudios arqueológicos en diversas poblaciones, encontramos que todavía se destila la bebida a través de ollas. Y estas ollas, en algún momento dado, se juntan, se unen y se sellan con el propio bagazo de producto de cocimiento de la piña o cabeza del maguey. Y esas dejan improntas en las ollas. Ese estudio también lo hicimos en las nuestras. Y tenemos ese tipo de evidencia. También tenemos estos elementos. Entonces, en el Instituto de Química, señalaron, no es posible identificar directamente en las ollas la presencia o no de mezcal. Lo que sí pueden hacer es hacer un proceso de transformación de los azúcares del agave hacia el mezcal. No se va a llegar a la bebida del mezcal, pero sí para saber si en los elementos encontrados tanto en las ollas como sobre todo en las ollas, si iba esa transformación de elementos siguiendo esa ruta, que fue lo que el Instituto de Química nos ayudó a colaborar. Para esto hay una alumna que se titula con esta investigación. Déjeme ver si lo entendí bien. Es decir, encontraron, además de la evidencia del cocimiento de las piñas de agave en los hornos o quedades, encontraron también evidencia de fermentación en las ollas En las ollas que venían de las troncocónicas, ¿sí? Pero encontraron también un sistema muy similar a lo que hoy se conoce como columnas de rectificación, que son estas ollas, una arriba de otra, selladas, donde pues se destila, ¿no? Bueno, eso es lo que nos induce la información. Es decir, en las mismas ollas que nosotros pudimos recuperar de las troncocónicas, en algunos casos tenían tierra, y esa fue la que se analizó. Fue la que nos permitió saber que efectivamente ahí también había evidencia de la presencia del cocimiento de maguey. Ahí estamos en dos ámbitos. Uno puede efectivamente haber sido para la fermentación. Hay que señalar que también en muchas comunidades indígenas y mestizas ya el producto obtenido del cocimiento ya se consume. Podríamos haber estado nada más hasta ese nivel y almacenado en estas ollas. Sin embargo, la evidencia de la presencia de estas manchas, ¿no?, nos induce a pensar que además se utilizaron para un proceso de destilación, porque si no, entonces no tendrían ese tipo de elementos,
no hay esos, no tendría caso hacer esa unión. Y también la manera en que fueron cortadas, están cortadas algunas a la mitad, otras sin cuello, etcétera, que no teníamos elementos de explicación del por qué estaban así. En algunos casos, cuando se hacen ofrendas, las ollas se matan, se hacen oquedades en las mismas, pero estas que tenemos en estas troncocónicas no respondían a estos elementos. Entonces son las evidencias que fuimos juntando, además de saber de toda la información etnohistórica, de que, bueno, si hay reportes de la evidencia de que los indígenas producían una bebida que los cronistas le llaman vino mezcal. No hay ninguna fuente que nosotros observamos que dijeran, nosotros los españoles inducimos a los indígenas a que produjeran nuestra bebida o una bebida con el maguey y que se llama después vino mezcal. No existe esa evidencia. Existe evidencia más bien de otros cronistas donde dicen, los indios producen una bebida con alto contenido alcohólico, translúcido, lo cual descarta el pulque, y que ellos la producen, ¿no? Entonces, son los elementos que nos han estado ayudando para dar evidencias en torno a la producción de la bebida mezcal en época prehispánica. Qué bueno que menciona esto último porque también la otra versión es que el mezcal empezó a producirse en aquellas épocas con el intercambio comercial traído pues con la nao de China, el galeón y estos artefactos, ¿no? El alambique filipino que se le conoce. Digo, me es muy interesante porque aunque supongo que hay poca información, la cuestión esta de la roca, o de la piedra que menciona que se traía de Guatemala, o sea, ya en estas sociedades ya se comercializaba, ya había un efecto de comercialización, había rutas comerciales, se comercializaban productos, ¿entender? Y característico es que estos hornos se encontraban dentro de complejos habitacionales, ¿no? Sí, es importante también hacer un señalamiento al respecto, ¿no? Primeramente hay que entender que estamos con sociedades que nosotros llamaríamos estatales o clasistas, es decir, ya hay una jerarquía en ellas. Y efectivamente, también nosotros hablaríamos más bien, ya hay intercambio entre diferentes sociedades de productos y de ideas y de otros ámbitos. Y que en el caso de la sociedad de Xochiteca-Cacastla, ya había un interés por tener control de ciertos productos. En este caso, como sabemos, la evidencia que tenemos para el periodo formativo es de cuentas de piedra verde, es decir, sí efectivamente llegaban desde el río Motagua. Lo importante también es saber qué se daba al recibir esta jadeíta o piedra verde. En el caso de lo del mezcal, pensamos que es un ámbito de cierta exclusividad, ¿no? En virtud de los contextos donde nos estamos encontrando. Efectivamente, son unidades habitacionales, pero donde estamos asociados con las casas, tenemos que básicamente se dedicaban a eso. Ahora, hay que reconocer también que la evidencia etnoarqueológica nos induce a señalar que se produce para ciertas actividades sociales. No es un consumo, por supuesto, en esa época de índole comercial, indudablemente, pero sí para ciertos eventos importantes a lo largo del año. Lo que es común y fundamental es para petición de lluvias, para la buena cosecha. Eso en casi todas las sociedades que nosotros encontramos etnoarqueológicamente o etnográficamente es lo que nos induce a pensar. Es para ello. Es una ritualidad en torno a la cual se busca que haya buena lluvia y, por supuesto, buena agricultura, buena cosecha. Otros aspectos también, desde el punto de vista del ámbito químico, además de lo que hemos señalado, y quisiera ampliarlo, es que la cuestión de la nao de China y todos estos procesos del alambique, yo no conozco ninguna evidencia documental que hable al respecto. Esta es una idea general que otros colegas han establecido, pero no han dado evidencia contundente en torno a ello. Tuve yo la oportunidad de estar en España. Los alambiques que yo he conocido muy cercanos a la época de la conquista y posterior no son como los de aquí encontrados. Además, no se destilaban bebidas alcohólicas, se destilaban perfumes, obtención de perfume. Y desde el punto de vista
de instrumento, se tiene otra secuencia. Ya eso platicaré en algún otro momento o se publicará en algún otro momento. Pero nada tiene que ver con lo que aquí está estipulado. Otra cuestión que supimos, y no sabíamos que se iba a generar una polémica al respecto, pero es que básicamente se consideraba que para destilar y obtener la bebida eran alambiques de cobre o algún elemento similar, por lo tanto los prehispánicos pues no tenían estos elementos. Sin embargo, esto no ha sido así, ya encontramos arqueológicamente pues lo de las ollas y otros elementos más rústicos todavía. Con los bucholes tenemos evidencia de destiladores que ni siquiera son de olla, son de corteza de árbol. Y en otras áreas también son con madera, es decir, son elementos perecederos que arqueológicamente no pudieron haberse conservado. Sabemos las distintas fases de obtención del mezcal, el cocimiento, después la fermentación, que en la mayoría de los casos también se hace en elementos perecederos, en maderas o en tinajas. Algunos pudieron haber sido en ollas. Pero no tenemos evidencia real que, desde la perspectiva que nosotros hemos señalado, refute lo que estamos nosotros en sí mismo estipulando, ¿no? No hay, hay muchas ideas al respecto, pero no hay nada en concreto, ¿no? Entonces, esta información de la NAO de China, etcétera, etcétera, yo no tengo información, no hay un estudio que yo conozca al respecto. También hay que señalar, no solamente cronistas de la época del siglo XVI, XVII, XVIII, sino investigadores también actuales. Tenemos investigadores norteamericanos como Truman, Bluman, uno famoso, se me fue el nombre ahora, bueno, que también han reportado que son indios quienes hacen esa bebida, ¿no? En fin, es parte de lo que hemos estado recopilando, ¿no? Esto es muy interesante. La verdad es que en conocer más, no solamente sobre la bebida, sino sobre las circunstancias en las que se producía, que esta característica de ritualidad ceremonial es sumamente interesante. Por lo que me menciona, las investigaciones que han hecho lo han llevado a recorrer pues varias zonas del país. Es decir, hay indicios de que se produce mezcal en muchas regiones de México, o se producía mezcal desde hace mucho tiempo, pero en un amplio rango de regiones. Sí, desde la perspectiva regional sí, hay evidencia y nosotros encontramos que en diversos lugares del norte de México, del centro, del sur, hay la producción de la bebida. Ya su origen ya no lo conocemos, no era parte de nuestra intención saber sus orígenes. Lo que sabíamos era ver qué variantes había en torno a los instrumentos de trabajo para la obtención de la bebida del mezcal. Eso sí, y los encontramos de muy distintas cualidades, calidades en toda la República Mexicana. Ahí sí, damos cuenta al respecto. Fueron 6 temporadas de trabajo de campo. Y hay que señalar, no solamente en México, también en el sur de Estados Unidos se hizo iniciación. En Centroamérica también hay reporte. Y hay otra bebida también obtenida llamada cocuy en Venezuela, que es seguramente una variante de mezcal. Nosotros tenemos evidencia. Ellos sí promocionan su bebida desde la perspectiva comercial, una bebida prehispánica. Nosotros decimos, hay que contactarlos para saber ya cómo lo identificaron. Eso nos ayudaría mucho. No, desafortunadamente no se hizo así. Era una propaganda para la para obtener adeptos, vamos, de la bebida. Es válido en cierto sentido, pero bueno, el caso es que hay en una gran parte del entorno de la República Mexicana, la producción actual de la bebida, llamada en algunos lugares mezcal, bacanora, tequila, dependiendo del lugar. A todo esto, ¿usted qué opinión tiene acerca de la denominación de origen del mezcal? Bueno, no tengo yo ninguna opinión. No la conozco, no sé al respecto. Nosotros no hicimos un ámbito dirigido en ese sentido. La cuestión, entendería jurídica o legal al respecto, la desconozco. Nuestra investigación básicamente es antropológica, arqueológica. No pudiera yo dar una opinión al respecto, ¿no? Son cuestiones, creo que de los años 70, cuando se inició. Pero no, en realidad no tengo opinión al respecto. Okay, pero parafraseando, a lo mejor entonces, debido a su investigación y a su experiencia,
pues hay indicios de que una bebida con maguey y agave, ¿sí? Destilada, se produce en muchas regiones del país. No necesariamente con un origen no determinado por el momento, ¿sí? Pero que hay indicios de que se producía desde hace muchos años. No sé los indicios de que se producía muchos años, sé lo actual, eso sí, y en diversas, insisto, lo que ya comenté anteriormente, que en diversas regiones del país sí se produce una bebida que pueden no llamarla mezcal, es decir, hay una materia prima que es maguey y que se hace una fermentación, cocimiento, fermentación, destilación en la actualidad. Lo que sí es importante señalar, la mayoría de lo que se produce no es para comercializar. Los grupos indígenas que investigamos fundamentalmente es para la petición de lluvias y es para también festejo de cuestiones de sus días principales, del patrono de la iglesia, etcétera, etcétera. Es para lo que yo sé actualmente. No sé sus orígenes, si sean muy antiguos o no. Lo que sí sé es que sí hay en diversas regiones del país que se produce, insisto, incluyendo el sur de Estados Unidos, Centroamérica y hasta en Venezuela con su bebida de cocuy. Sí, cocuy de penca le llaman. Así es. Ahí tengo yo una botellita. ¿Qué nos puede decir de toda esta experiencia que le ha llevado a recorrer precisamente el país buscando y comparando los métodos de producción actuales con los indicios que ustedes hayan encontrado? Bueno, por supuesto hay una gran diferencia entre lo que sería la producción industrial, que tampoco conozco mucho. Lo que sí es y lo que nos interesaba era el conocimiento, es decir, si había o no conocimiento de destilación al respecto, que es algo que no he comentado. La destilación y el conocimiento de condensación es ya, desde mi perspectiva, un hecho. No con la producción de la bebida del mezcal, sino con la producción de otro producto, que es el mercurio líquido. Para obtener mercurio líquido de manera artesanal o prístina, se necesita destilar, separar del mineral en el que viene, que es el cinabrio. Y para eso ya se encontró de manera real, en contextos arqueológicos, mercurio líquido. Entonces, desde mi perspectiva, la polémica si tenían o no conocimiento de destilar está desde mi perspectiva solucionada. Y hay mercurio líquido. Se ha reportado en el área maya para el siglo XVII aproximadamente, en Teotihuacán y en la zona del Bajío, Guanajuato, San Luis Potosí. Y se utiliza el mismo sistema de ollas. Eso, desde mi perspectiva, está solucionado. La cuestión de la obtención del mezcal ya es otra cosa. Por eso nosotros intentamos aportar la evidencia para dar corroboración al respecto. Hay que también saber que nuestra intención fundamental era saber si tenían o no estas sociedades el conocimiento al respecto. Si sí, excelente. Si no, entonces ya sabemos que no. Entonces tendríamos que regresar a nuestros contextos y generar otra hipótesis de esta asociación entre ollas, hornos y unidades habitacionales. Esa es parte de lo que a nosotros nos importa mucho. Y también el por qué, para qué producir la bebida del mezcal. Y lo etnoarqueológico es que pensamos, nos ha dado una mayor respuesta en ese sentido. Más que lo etnohistórico, que ahí no hay tanto indicio en ese sentido. Pero lo etnoarqueológico, sí. Son para fiestas locales. Por ejemplo, en el caso de algunas sociedades, hasta para la unión de personas, es decir, matrimonios, para la petición de lluvias, insisto, para el cambio de autoridad indígena, en fin, va en ese sentido la producción de la bebida del mezcal. Y es lo que nos interesaba, ese conocimiento, y que forma parte de una vida cotidiana que tuvieron estas sociedades en estos años, del 400 a.C. al 200 después de Cristo. Y para eso entonces quisiera señalar que ese rango ya se amplió con los trabajos del doctor Apto, del Laboratorio de Arqueometría de Michoacán, porque sus dataciones, que son mucho más precisas, nos las lleva hasta el 500 antes de nuestra era o antes de Cristo. Digamos que ya bueno, hay evidencia de que desde hace mucho tiempo existían estos usos, ¿no? Estos elementos en el estado de Tlaxcala, en la época prehispánica,
porque él fechó no solamente la evidencia de los hornos que se proporcionó, sino también las cerámicas, las que nosotros llamamos las ollas mezcaleras. Estas también fueron fechadas por este sistema que ellos tienen, ¿no? No, Entonces se amplió un poco el rango, es decir, es un poquito más antiguo de lo que nosotros suponíamos, porque anteriormente nosotros teníamos fechamientos de carbono 14, que era asociado a estos elementos. No, él ya fechó directamente estos elementos, y es importantísimo para nosotros estos fechamientos. Ya se amplió un poquito más, son más tempranos, son más antiguos de lo que nosotros pensábamos. muy, muy interesante, doctor. ¿Qué les podría recomendar a los que se inician en el consumo de esta bebida, que quieren no solamente quedarse en este acto parroquial de ir y consumirlo, sino que quieren adentrarse precisamente en estos conocimientos, ¿no? En profundizar no solamente del proceso, sino de un poco de lo que se ha encontrado y que usted ha encontrado? Bueno, en la actualidad, aquel que quiera consumir mezcal, bueno, por supuesto, que se disfrute, ¿no? Es una bebida fuerte, es una bebida que debe de continuar estando vigente en México. Hay una importante cantidad de grupos que la están llevando a cabo, ¿no? Y que, bueno, pues se disfrute de una manera, como se dice, moderada, porque si tiene niveles altos de alcohol. Hay que saber que el alcohol hace una intoxicación, que el cuerpo responde a la misma, y que, bueno, se deguste la bebida del mezcal. Eso es muy importante. Hay que reconocer que en el caso de las sociedades, casi ninguna lo consume de manera excesiva. Son algunos elementos simplemente para generar una ritualidad. En el caso, por ejemplo, en el estado de Guerrero, con los amigos de Citlala, fundamentalmente se hace el 3 de mayo, el consumo de la bebida. Es para la pelea de, como ellos le llaman, de tigres, o de, yo diría, jaguares, pero bueno, en el caso es ritualidad, es una solicitud a estos entes que ellos sí conocen y que nosotros hemos aprendido para una buena cosecha. Claro, también les ayuda, como son peleas, a ser valientes en las minas. Ya después hay pero cumpliendo con esos aspectos, con esos requisitos, me parece que es fundamental entender que va en ese sentido el consumo de estas bebidas, más que para tener una degustación excesiva al respecto y emborracharse, en fin, vamos, es simplemente que se disfrute de la bebida, ¿no? Es que se siga manteniendo este sentido ceremonial. Sí, que uno individualmente puede ir teniendo, por supuesto, ¿no? Si bien no somos nosotros sociedades indígenas, pero que sí se disfrute pensando que es un conocimiento ancestral, desde nuestra perspectiva y con base en nuestra propia investigación, que se mantiene y que hay que tenerlo siempre presente. Ahora una cuestión más. ¿A usted le gusta el mezcal? Ya nos había dicho que sí. ¿Qué tipo Sí, de mezcal le gusta o tiene alguna preferencia por algún mezcal de las distintas zonas que usted ha conocido? no, en realidad no hay ninguna preferencia, todos tienen sus variantes, sus sabores. El único que me llamó mucho la atención por las características, al estarlo ingiriendo, fueron los del norte, la zona, en virtud sobre todo que entiendo, son magueyes muy resistentes a la ausencia de agua. Entonces fue los que me llaman más la atención, más que tener mayor gusto con respecto a otros. Pero fueron los que más me llamaron la atención, eran más recios, más fuertes en ese sentido. Los de la región norte, las regiones semidesérticas o desérticas, que eso lo encontré en la zona norte, Chihuahua, Sonora, en esa región. Son los que me llamaron la atención. Ahora, algo que nos quisiera comentar este doctor que yo no le haya preguntado. Pues bueno, la investigación ha retomado vigencia por la cuestión de estos nuevos fechamientos. Desde nuestra perspectiva y ya con lo publicado, consideramos que tenemos la mayor cantidad de evidencia desde una perspectiva epistemológica, se les dice con verosimilitud, en torno a que se corrobora la presencia de la bebida mezcal en época prehispánica.
Casos contrarios no conozco, no he visto evidencia contraria al respecto. Lo que sí he escuchado mucho son ideas que no tienen mucha fundamentación. Por ello, nosotros consideramos que tenemos una corroboración de nuestra hipótesis de que una más de las actividades que desarrollaron estas sociedades fue la producción de la bebida del mezcal, además de otras tan o más importantes que lo del mezcal. Doctor, le agradezco de veras mucho su tiempo. Su plática es muy enriquecedora y nos da mucha claridad a los que estamos y nos gusta el mundo de la cultura del agave y del mezcal. Al contrario, muchas gracias por su entrevista. Estamos para ayudarles en ese sentido. Muchas gracias.